Isaías se le conoce como el profeta evangelista, porque es el único profeta en el Antiguo Testamento que nos proporciona la exposición más amplia y la más clara que existe del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Las primeras palabras del libro, inmediatamente visión de Isaías, hijo de Amós, nos habla de que este libro, el autor es precisamente Isaías. Casi todo el libro de Isaías consiste en visiones y sermones, como lo dice el versículo 1, visión de Isaías. O sea, Dios le dio a este hombre, a este ser humano, que vivía en la clase media muy alta, porque la familia de Isaías era una familia rica. Él, Isaías, era exactamente lo que equivale al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Isaías, al igual que Pablo, fueron de los dos únicos profetas de Dios educados, cultos, con una preparación tremenda. Pablo era políglota, hablaba como 6 o 7 idiomas, se educó con Gamaliel. Isaías tuvo la mejor educación que alguien pudiera tener en el Antiguo Testamento, al contrario de los demás profetas que fueron llamados del campo. Así que Isaías era un hombre donde su familia pertenecía a la clase media alta, muy acomodada, y donde tenían acceso a los funcionarios públicos. O sea que Isaías fue un profeta, como lo vamos a ver, que sirvió a 4 reyes principales, 4 o 5 reyes principales, por la gracia que Dios le dio de estar cerca de los gobernantes. Así que fue un profeta que vivió continuamente en los palacios de gobierno. Casi todo el libro, repito, son visiones y sermones, y Isaías, de la familia real a la que pertenecía, era un hombre que recibió órdenes de Dios de predicar con valentía y con audacia. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos actualmente en la sociedad es que cuando estamos delante de un funcionario público, cuando estamos delante de un gobernante, o cuando estamos delante de alguna persona poderosa o con dinero o con influencia, los cristianos como que nos comenzamos a hacer chiquitos, como que comenzamos a titubear y a tartamudear, y lo que le teníamos que decir ya no se lo decimos, porque existe en la naturaleza humana, en la carne, la tendencia de tratar de agradar a las personas, de caerles bien, de que no me vaya yo a decir algo que después ya no me dé hueso cuando llegue a diputado, o cuando llegue a gobernante, o cuando llegue a presidente. Y recordamos que delante de Faraón estuvo un hombre llamado Moisés, que al estar enfrente del hombre más poderoso del imperio egipcio en aquel tiempo, le dijo, ¿verdad? Vengo de parte de Jehová de los ejércitos. Y Faraón era un hombre que así con el dedo podía mandar a matar a cualquier persona. Sin embargo, Moisés sabía que al venir de parte de Dios era mucho más grande la comisión que él tenía que enfrentarse con cualquier hombre cuyo aliento está en el poder de Dios. Elías se presenta ante el rey Acab y le dice, vive Jehová delante del cual yo vivo, del cual yo estoy presente. O sea, Acab, tú serás muy poderosa, estarás casado con una mujer llamada Jezabel que ha mandado matar a todos los profetas de Dios, pero no te tengo miedo. Dice el Señor que en 3 años y medio no va a llover. Y estos hombres, profetas hebreos, se presentaban ante los gobernantes, se presentaban ante los más grandes dirigentes mundiales políticos sin ningún miedo, sin ningún temor. Y el mismo espíritu que ellos tenían y que los dejaba temporalmente, el mismo espíritu está dentro de nosotros. Pero ahora ese espíritu, con la diferencia que radica en nosotros, vive dentro de nosotros, y tenemos todavía mucho más poder, porque Jesús dijo que haríamos mucho más grandes obras que las mismas obras que Jesús realizó. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Juan el Bautista le dijo a Herodes, el emperador más grande, el gobernante en su época, no te es lícito que vivas en adulterio con tu cuñada. Así le dijo Herodes, tú no puedes vivir con tu cuñada porque estás casado, y con la mujer que vives es tu amante. Y esta agresividad, esta audacia,
esta forma de expresar los pensamientos de Dios a los gobernantes es lo que se necesita actualmente. Pero se ha perdido todo esto por el afán de hacer alianza, del compromiso, de caer bien. Y nosotros somos hombres y mujeres que hemos sido enviados al mundo a quitarle las vendas de las tinieblas, de la ignorancia a la gente, para que la luz de Jesucristo resplandezca en sus corazones. Este hombre Isaías fue odiado y obstaculizado por un rey llamado Acaz, y favorecido y respetado por Ezequías, aproximadamente en el año 716-690 antes de Jesucristo. El libro de Isaías terminó en el año 680 de ser impreso, cuando el ejército asirio fue destruido. Los tiempos en los que Isaías profetizó fueron cuando terminó la cautividad babilónica y la cautividad asiria. En el año 722 antes de Cristo fueron llevadas 10 tribus de Israel cautivas al imperio asirio, y quedaron solamente 2 tribus en el sur, que fueron Judá y Benjamín. Se conocía como el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte fue llevado cautivo las 10 tribus y quedaron solo Judá y Benjamín. Ya estas 2 tribus que eran y formaban el reino del sur es a quienes Isaías dirigió este mensaje. Todo lo que quedó del gran reino de Israel solamente, repito, fue Judá y Benjamín. Estos tiempos de Isaías eran tiempos desesperados, porque el pueblo vivía bajo una continua amenaza de ser invadidos de los imperios extranjeros. Entonces la gente se desbocaba, la gente se desbalagaba, se quería divertir, quería olvidarse de la cautividad a la que podían ellos enfrentarse, etcétera, etcétera. Y en lugar de que las pruebas, la maldad y las presiones los acercaran a Dios, los hicieron alejarse de Dios. Y este libro es una grande advertencia a todos nosotros como cristianos, porque lo más interesante de este libro es que el mensaje de Isaías fue profetizado y anunciado y proclamado a un pueblo que exactamente se va a encontrar en las mismas condiciones antes de que Jesucristo venga. Así que todo el mensaje de Isaías era para aquel pueblo que se encontraba bajo el mismo medio ambiente y las mismas circunstancias. Así lo vamos a descubrir, en las que antes de que Cristo venga se va a encontrar el pueblo de Dios. Así que el mensaje de Isaías es mucho, mucho más moderno para nosotros que para cualquier otra generación, porque es un mensaje para el pueblo de Dios en los últimos días. Y así se va a encontrar el pueblo de Dios antes de que Cristo venga. Vamos a ver en primer lugar que particularmente fue escrito el libro de Isaías a nuestra época, en primer lugar, para presentar y recordar la salvación maravillosa a todos aquellos en esta época que quieran creer y escuchar la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así como Isaías fue en sus tiempos un gran evangelista, ahora hemos sido llamados nosotros también a evangelizar al mundo, a contarle al mundo las buenas noticias de que Dios los ama. Pero ¿cómo que Dios me ama?, me preguntará alguna persona ante la situación en que yo me encuentro. La Biblia nos muestra que la mayor parte de la humanidad se encuentra desesperada. La generación en la que tú vives y en la que yo vivo es una generación llena de ansiedad. Nunca hemos visto el fenómeno de la depresión, psicológicamente hablando, como en la generación que vivimos. La mayor parte de la humanidad, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, se encuentra deprimida. O sea que la depresión es la enfermedad número 1 actualmente en el mundo entero. Y no es para menos.
Yo si no fuera cristiano estaría, ¿verdad? No sé dónde real y sinceramente me podía encontrar. Pero es un mundo donde estamos viendo por todos lados guerras, devastaciones, pobreza, una corrupción increíble de los gobernantes. El pueblo en México, ahora que estamos con los líderes, con este candidato a la presidencia de la República, comentábamos, estamos seguros que viene un cambio ya en México, donde ya basta de corrupción, ya basta de secuestros, de inseguridad, ya basta de abortos, ya basta de tanta drogadicción entre los jóvenes, ya basta. Y no podemos solamente quedarnos en ya basta y ya no queremos esto, sino que tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que actuar, tenemos que formar parte de la acción que se está llevando a cabo a través del poder del Espíritu de Dios. No podemos quedarnos solamente en quejumbrosos y ya no quiero esto y aquello, sino tenemos que comenzar a orar, comenzar a buscar a Dios con todo nuestro corazón, comenzar a vivir más en esta palabra, a conocer más sus pensamientos, a sentir más su presencia, para que podamos tener una dirección clara, una esperanza, una seguridad, donde podamos realmente saber que vamos conforme a donde los vientos del Espíritu Santo están soplando. De tal manera Dios amó al mundo. El mundo necesita hoy más que nunca el mensaje de las buenas noticias de la salvación en Jesucristo. Ya no hay Mesías, no es el Dalai Lama, no es Mahatma Gandhi, no son los masones, no es un partido político, no son los sistemas económicos, no son las filosofías, ni las ideologías, ni la ciencia tampoco podrá cambiar el mundo. El único que lo puede cambiar es Jesucristo, el Hijo de Dios. En segundo lugar, este libro advierte este libro. Es como una campana de alarma, como lo vamos a comenzar a ver. Como cuando el Titanic se comenzó a hundir y más de 1,600 personas se fueron al fondo. Comenzaron los que estaban ahí en el tercer y cuarto piso, ja, 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 y jo, 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 y tráiganme otra de champán, y tráiganme más botellas, y riéndose. Y este barco es inundible. Cuando salió de Inglaterra decían, jamás nadie lo puede hundir. Y sin embargo, un miserable y pequeño témpano, ¿verdad?, de hielo, un iceberg, le hace un boquete tremendo, comienza a entrar el agua, le avisan al capitán, la gente se guía y el capitán dice, no le avisen a nadie porque no va a hundir esto el barco. Y de repente se pasa de una cavidad a la otra cavidad, a la parte en medio, el agua, y cuando entra el agua en medio, al primero y al segundo piso, el capitán dice, esto ya no tiene salvación. Y comenzaron a sonar la alarma, sálvese el que pueda. La gente dejó sus joyas, la gente dejó su marihuana que llevaban ahí, su cocaína, sus botellas de licor y todas las cosas que tenían al amante, y corriendo y a ver quién podía aventarse una balsa para poder ser rescatados del hundimiento de este barco. Y así Dios está sonando una alarma, talán, talán, tilín, tilín, tilín. Ahorita por el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, pero a los justos, dice Dios, resplandecerá la luz en vuestra justicia. Este libro es una alerta porque nos dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos ustedes que sufren actualmente, que tienen culpa, que tienen vergüenza, que se metieron en deudas, que te andan buscando por tranza, que tus pecados te han alcanzado, tienes que aprender que es la razón por la cual se sufre en la vida. Es verdad que aunque no pequemos vamos a sufrir, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos la esperanza que nos va a sacar. Tenemos la conciencia tranquila que no hemos ofendido a nadie. Y tal vez suframos por causa de la justicia. Pero cuando sufres por causa de tus pecados, por tus robos, por tus engaños, por la forma como tratas a tu esposa, por no entender que esta vida es corta, que tenemos la eternidad enfrente de nosotros, dice la Biblia, duro es el camino de los transgresores. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. En tercer lugar, este libro consuela a todos los que confían en Dios. Dice en el capítulo 3 de Isaías, versículo 10, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Es verdad que el justo y nosotros los cristianos estamos enfrentando un mundo horrible de discotecas, de pornografía, de corrupción, de hipocresía, de enfermedades mentales, de depresión, de ansiedad. Pero Dios te dice en esta mañana, tú mantente
firme. Ahonda y profundiza aún más tus convicciones, porque yo te juro, dice el Señor, porque es la palabra del Señor, que te irá bien en la vida. Te irá bien en la vida. Vas a salir adelante. Yo estoy contigo y no te dejaré ni te desampararé. Mi brazo derecho está con tu mano. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos salva el Señor. De todas nos libra el Señor. Porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es mi castillo, Él es mi roca, el que adiestra mis manos para la batalla, el que prepara en mí el arco de bronce, el que adiestra mis manos. Con mi Dios asaltaré muros y con mi Dios derribaré fortalezas. Él es el Señor de nosotros, el Rey de reyes y Señor de señores. De una forma preciosa, en el capítulo 60 de Isaías, vamos a brincarnos rápidamente para leer tantas promesas que existen para nosotros. Y dice el capítulo 60 de Isaías, ya casi al acabar la visión y los sermones de Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lo primero que se nos manda es levantarnos. No podemos estar sentados quejándonos, desanimados, deprimidos, ahogados en el pozo de la desesperación y esperar que podamos brillar. No, nuestra responsabilidad es: levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque en una luz no se puede esconder debajo de una mesa. Una luz no se puede meter debajo de una casa. Una luz tiene que levantarse para que alumbre todo. Y nosotros somos la luz del mundo. Y no podemos en el mundo andar así: ay, metí la casa, ay, tengo muchos problemas, ay, ya nadie me quiere, ay, esto y el otro, ay, me dejó mi novia, ay, me dejó mi esposo, y ya estoy deprimido, y me voy a ir al alcohol, y me voy a las drogas. No, de ninguna manera. No huyas, no tome los caminos equivocados. No uses anestésicos que solamente van a hundirte más en la desesperación. Levántate y resplandece. Cuando nos levantamos, comenzamos a brillar. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia: porque ha venido tu luz, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Espíritu Santo ha entrado a nuestras vidas para que podamos reflejar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y nos lo anuncia el profeta hace 2700 años que fue escrito este libro. 2750 años aproximadamente. Tinieblas cubrirán la tierra. ¿Las puedes ya ver? ¿Ya puedes darte cuenta de qué oscuro está el mundo? La ciencia está más sumida en la desesperación que nunca. Cada vez la depravación y la pornografía, matrimonios gays, la homosexualidad, la corrupción de los políticos, las filosofías, las escuelas. Pueden sentir, amados santos de Dios, nosotros que somos el pueblo de Dios, el tesoro de Dios, podemos sentir ya cuántas tinieblas hay, cuánto satanismo, cuánta maldad, cuántos robos, cuánta delincuencia, cuántos secuestros. Las tinieblas aún se van a hacer más densas. No dejes que esas tinieblas vengan a tu casa, se metan a tu casa, te ahoguen en la confusión, porque las tinieblas es el reino donde opera Satanás. El Espíritu Santo opera en el reino de la luz, y yo me tengo que salir de las tinieblas y estar bajo el reino de la luz. Necesitamos hoy más que nunca en nuestra vida luz. Porque la luz es la que nos da dirección, es la que nos dice que estamos bien. En la oscuridad, en la cueva, sin luz, sin ninguna lámpara, nos desesperamos y nos confundimos. Gruñimos como los osos y caemos como ciervos o cervatillos heridos de sus patas en las trampas, en las cuevas y en los hoyos. ¿Por qué? Porque ha venido nuestra luz. Dios ha venido a nosotros para darnos esta esperanza. Y sobre ti, dice la Biblia, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista mi gloria. Andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti.
Tus hijos, dice el Señor, vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en tus brazos. Así es, Dios nos promete a nosotros en esta generación que Él salvará a nuestros hijos. Son de nosotros nuestros hijos y se los vamos a arrebatar a Satanás. Y mis hijos no se los van a llevar las drogas y no se van a caer en la prostitución y no van a caer en el alcoholismo. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos y nuestra simiente es santa, pero tenemos que luchar por ellos. Tenemos que ser valientes, tenemos que brillar, tenemos que levantarnos, porque hay mucho por lo que luchar en la vida. Entonces verás y resplandecerás, versículo 5, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Todas estas promesas que Dios le dio al pueblo antes de que Cristo viniera eran para nosotros. Porque nosotros somos esa generación, como lo vamos a ir discerniendo en este libro maravilloso de Isaías. Y finalmente Isaías describe un retrato del Mesías como ningún otro retrato se encuentra en el Antiguo Testamento. En el capítulo 53 de Isaías, versículo del 3 al 6, este hombre escribió antes de que Jesús naciera, para ser exactos, 750 años antes. 750 años antes, señores que andan buscando si la Biblia tiene errores, si la Biblia es inspirada por Dios, si la Biblia realmente es confiable. Estas profecías describen de una forma maravillosa y exacta, y además es uno de los capítulos que más consistencia tiene y donde más evidencias un judío o los rabinos judíos que aún no aceptan a Yeshua Mashiach, a Jesús el Mesías, como el Salvador, para que puedan ellos entender que no hay ningún otro personaje en la historia que pueda asemejarse y del cual está hablando el profeta con cientos de años de anticipación. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hablándoles con mucho amor y con mucho respeto y con mucha misericordia a los rabinos judíos. Díganme ustedes, señores rabinos, ¿quién de ustedes, rabinos, llevó nuestros pecados en una cruz? ¿Quién ha muerto en una cruz? ¿El Dalai Lama? ¿Quién murió en una cruz? ¿Mahatma Gandhi? ¿Quién murió en una cruz? ¿Buda? ¿De quién se ha escrito y de quién se ha ensombrecido en las tinieblas de la filosofía para describir a los falsos profetas en contraste con el Mesías Jesucristo? Despreciado y desechado entre los hombres desde que nació Jesucristo, la Virgen María embarazada con José, su esposo, buscando un lugar donde parir al niño. Desde que nació Cristo, antes de que naciera, el mundo ya le había cerrado las puertas. Aquí no puedes nacer, vete de aquí. Y no encontró ningún lugar donde el Hijo de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el juez del universo, el legislador de la moral, pudiera nacer. Y nació en un humilde pesebre. Desde que entra el Salvador al mundo, desde que entra al escenario mundial, desde que baja este planeta del cielo de otra dimensión, Él nos muestra que Él entraba al escenario mundial vestido totalmente de humildad. A los 2 años tiene que salir huyendo y durante toda su vida sus hermanos lo rechazan, su familia lo rechaza. Y durante 3 años y medio predico el evangelio de la gracia, diciéndole a la gente: el reino se ha acercado, el reino se ha acercado, el reino se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados. No son animales, no venimos de los animales, no somos el producto de una evolución y una selección natural. Somos gentes, ciudadanos del cielo, creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, agentes morales, responsables, libres, que algún día seremos juzgados los vivos y los muertos. Esto no es un chiste, vivir no es un chiste.
No es Alicia en el País de las Maravillas. No estamos en la telenovela Rebelde. No estamos con Pinocho y con Peter Pan y con todos los cuentos que te contaron cuando eras niña. Tenemos que madurar y entender que la vida es duro. El matrimonio es algo por lo cual tenemos que luchar todos los días. Todos los días hay que luchar por nuestra esposa, por nuestro esposo, o comenzarnos a amalgamar los dos, a entender los dos, a identificarnos los dos. Esto se requiere madurez. Y no, ya no te quiero, ahí nos vemos, puedo encontrar otra. Ya no te quiero, puedo encontrar otra. Es algo por lo cual tenemos que luchar. Por nuestros hijos, nos sacan canas nuestros hijos. Y si no, espérate a que crezcan nada más. Nos sacan canas. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida. No es fácil nada. Pero Dios no nos dice que nunca se van a apartar. Dios nos dice y nos promete que aunque se aparten nuestros hijos, los trae y de la oreja. De la oreja los trae. No nos promete que no se van a ir. Se brincan las rejas, hacen diablura y media, hacen travesura y media. Hasta en la cárcel han acabado muchos. Otros los tenemos que ir a recoger a un hospital psiquiátrico. Otros en centros de rehabilitación de las drogas. Pero de ahí Dios los trae y los convierte en profetas. Y los convierte en predicadores. Y los convierte en pastores y misioneros de Dios. Porque ese es nuestro Dios. Y este es el poder transformador del Evangelio. Este es el poder transformador del Evangelio. Ver a la gente restaurada, ver a la gente que se cayó, a pastores que pecaron, a misioneros que fracasaron, a hombres de Dios y mujeres de Dios, a organizaciones cristianas que se arrepintieron y Dios los levantó mucho, mucho más alto. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Cuando el justo cayere, no quedará tirado, porque Dios sostiene su mano. Ante Dios no hay absolutamente nada imposible. Además, en este libro maravilloso se hace énfasis especial en la doctrina de Dios. Es el libro en el Antiguo Testamento que nos describe con más detalles la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la soberanía, la fidelidad, la misericordia, la paciencia, el amor, la bondad de nuestro Dios y Salvador. El creador del universo, que ordena todos los acontecimientos de la historia según su propósito y su plan eterno de los siglos de los siglos. Miren rápidamente en Isaías 44, qué es lo que dice el profeta acerca de esta soberanía, de esta omnisciencia de Dios. Esto es una de las cosas más maravillosas en la Biblia que se conocen como la profecía bíblica. No hay ningún otro libro, señores historiadores, sociólogos, antropólogos que nos escuchan. No existe ningún. Ve y sigue buscando en las librerías, en los billones de volúmenes de literatura que existen en todas las bibliotecas. Continúa rascándole hasta que te digan ratón de biblioteca. Y nunca vas a encontrar ningún libro sagrado, ningún profeta, ni Nostradamus, ni Jim Dixon, ni tu gurú Maharaji, Tachi, Kukalakachi, ni toda la bola de tontos que andan por ahí diciendo que son profetas y hombres de Dios y que son Dios y que vamos a ser dioses. En ningún volumen de literatura vas a encontrar que la historia humana está claramente delineada de la A a la Z. Cómo comenzó el mundo, cómo son las naciones, los lenguajes, la época que vivimos, la época de los nazis, el comunismo, el nazismo, el fascismo, etcétera, etcétera. Los países que están ahorita alineándose en el último escenario mundial y que se están juntando en contra de Israel. ¿Cómo va a acabar la Tercera Guerra Mundial en Israel? No existe ningún libro más que en la Biblia que nos trace de una forma perfecta el orden de la historia humana. Y esto fue lo que anunció el profeta en el capítulo 44, versículos 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Comienza diciendo Dios: yo soy ¿qué cosa? Sígame con atención. El alfa y yo soy la omega. ¿Saben qué significa esto? ¿Saben qué significa esto? Que si Dios es el primero y Dios es lo último, y todavía no llegamos a lo último, si Él es realmente el primero y Él es el último, Él tiene que escribir lo último y cómo va a acabar todo, si es que Él es Dios.
Y si Él es el último y no hemos llegado al final de la historia, nos encontramos entonces, ¿verdad?, cerquita de lo último, del final de la historia humana. Y Cristo nos dijo: he aquí os lo digo todo, vendrán guerras, terremotos, pestes, hambre, nación contra nación, fenómenos meteorológicos, climatológicos, y será el principio de los dolores. Después se unirá el antiguo imperio romano con el Medio Oriente, se va a formar una alianza, Daniel capítulo 2, capítulo 7, Ezequiel capítulo 37 y 38, y va a surgir un hombre llamado el anticristo. Las computadoras se anunciaron en Apocalipsis 13, cuando se anuncia hace 2000 años que el anticristo marcaría a todos en la mano o en la frente. ¿Cómo podría esto ser posible si no se hubieran inventado las computadoras? ¿Cómo podría Juan hace 2000 años poder escribir que vendría un tiempo cuando el mundo podría ser controlado por una sola organización, por un solo gobierno, si no fuera por el invento de los chips y de las computadoras? ¿Cómo se podría saber en Apocalipsis capítulo 11 que cuando maten a los dos profetas de Dios en Jerusalén, todos los van a ver? ¿Cómo se podría saber que iba a haber un momento en la historia en la que todos íbamos a ver el mismo acontecimiento, si no fuera porque en 1957 se inventaron los primeros satélites de comunicación? Y todo este cúmulo de evidencias que hay en la Biblia, ¿verdad?, es porque Dios es el primero y porque Dios es el postrero. Y no solamente lo dice, sino que lo demuestra con las profecías cumplidas. Y dice a continuación el profeta, versículo 7: ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden. Esa frase, lo pondrá en orden, lo tengo subrayado yo en mi Biblia. Dios es el único que puso en orden la historia. Una prueba: antes de que Isaías escribiera, se estaba anunciando que Dios ordena los acontecimientos de la historia. Si van ustedes al capítulo 2 de Daniel, ahí dice en Daniel que hubo una gran estatua que tuvo un sueño el gran rey Nabucodonosor. Y en esa estatua se encuentran en orden toda la historia de los imperios mundiales. Y le dice Daniel al rey Nabucodonosor: la cabeza de oro es Babilonia, eres tú, oh rey. El pecho y los brazos de plata representan al imperio medo-persa, y la historia nos demuestra que después del imperio babilónico siguieron los medos y los persas, que hicieron una alianza. Y después le dice Daniel, cuando estos imperios todavía no habían existido, después del imperio medo-persa habrá un tercer imperio. Y sabemos que el tercer imperio fue los griegos, con el vientre de plata. Alejandro el Magno, a los 33 años de edad, había conquistado toda la Europa, África del Norte y casi todo el Medio Oriente. Y le dice Daniel al rey: y las piernas de hierro es el último imperio que existirá antes de que Cristo venga, con terminaciones de dedos mezclados con barro y mezclados con hierro. Y estas dos piernas después de los griegos surgió el imperio romano, que se dividió en dos, ejemplificado y simbolizado por las dos piernas, Alejandría y Constantinopla. Se dividió el imperio romano en dos y pusieron al obispo de Alejandría y al obispo de Constantinopla. Y la Biblia dice que del imperio romano, los dedos, surgiría 10 naciones que se unirían y formarían un bloque. Y estas 10 naciones, esto fue escrito, damas y caballeros, hace 2600 años. De estas últimas 10 naciones surgiría el anticristo. ¿Quiénes son estas 10 naciones? Dice que surgirían del antiguo imperio romano, ante los ojos asombrados del mundo. En 1957 se firma el Tratado de Roma, donde 3 naciones europeas, bajo un francés llamado Jacques Delors, sueñan con unificar Europa. Y se comienza a llamar el mercado común europeo. Llegamos a 1973 y eran como 8 naciones. Y ahorita, en el siglo XXI, son 25 naciones unidas en Europa, con el bloque más fuerte de Producto Interno Bruto, exportaciones e importaciones que nadie puede competir, ni en los mercados japoneses ni orientales, ni tampoco Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Brasil. Nadie puede competir ahorita con Europa. De acuerdo a la Biblia, Dios lo profetizó: el último imperio antes de que Cristo viniera no iban a ser los rusos con el comunismo, no iba a ser Estados Unidos, iban a ser 10 naciones unificadas e iban a surgir de Europa, tal como con nuestros ojos tú y yo lo estamos viendo.
para que cuando suceda esto nos acordemos que Él nos lo dijo antes. Y comencemos a levantar nuestra cabeza y a decir, como decían en mi tierra, ah, chirrión. Ah, caray, esto es verdad. Y cuando yo comencé a decir eso, ah, caray, esto es verdad, caí de rodillas. Le dije, Señor, tú eres real, tú existes, tú eres bueno, tus palabras son firmes, no ha caído en una sola tierra. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, te la entrego, úsame, Señor. No quiero vivir esta vida y pasar desapercibido simplemente como uno más de tantas personas que se van al camino a la perdición, porque amplia la puerta que conduce a la perdición y la mayoría van por ella. Pero es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Tenemos que determinar en nuestro corazón a quién vamos a servir. Y tienes una vida y yo tengo una vida para determinar tal vez en esta mañana a qué amo quieres servir. Si Dios no es Dios, vete con tus ídolos, sigue leyendo tus discotecas, síguete revolcando con tu novio, síguete drogando, síguete emborrachando, síguele siendo infiel a tu esposa, porque para ti no hay moral, para ti no hay pecado, para ti no hay temor de Dios. Pero si Dios es Dios, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová, porque sin santidad nadie verá a Dios. Este es el panorama que nos pinta el profeta Isaías. ¿Quién proclamará lo venidero y lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, desde Abraham hasta la venida de Cristo, el milenio, la nueva Jerusalén y la eternidad? Están en la Biblia de la A a la Z. ¿Quieres conocer la historia desde el origen del hombre hasta el final de la historia humana? Solamente se encuentra en un libro llamado la Biblia. Y dice el profeta en el versículo 8, no tengan miedo, no temáis, ni se amedrentéis, no te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué es lo primero que Dios nos dice, amados santos, hermanitos en Cristo? ¿Qué nos dice el Señor? Que no tengamos miedo de la vida. No tengas miedo. Si tenemos un Dios que nos ha puesto en orden todo el panorama de la historia, y si sabemos exactamente qué va a pasar y que estamos en sus manos y que nadie nos puede arrebatar de sus manos, ¿por qué entonces temen, pequeña manada? Yo soy vuestro Dios, poderoso para hacer que ustedes nadie los arrebate de mi mano. Yo soy el Dios con ustedes, porque sabemos que ni desnudez, ni espada, ni persecución, ni la muerte, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni lo invisible, ni lo visible, nunca nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No tengan miedo, no se los hice oír desde la antigüedad. Ustedes entonces son mis testigos. Ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Fuera de mí no hay Dios. Los demás dioses son inventos de la raza humana. Yo soy el Dios de la Biblia, el único Dios vivo y verdadero. Y en el capítulo 46 de Isaías, versículo 9 al 10, el profeta vuelve a llamar otra vez la atención acerca de lo mismo. Isaías 46 del 9 al 11. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. O sea, recordemos la historia de Abraham. ¿Cómo se cumplió todo lo de Abraham? Que iban a entrar a Egipto, que iban a ser cautivos 400 años. Todo eso en el Génesis Dios lo escribió, se cumplió en el Éxodo, se cumplió en el Levítico, se cumplió en Deuteronomio. Acuérdense, dice Dios, estudia mi palabra, dice el Señor, y ve históricamente lo que hice y cómo se cumplió a la luz de la historia. Damas y caballeros, amados santos, cuando venimos a la Biblia, venimos a un contexto histórico, geográfico, científico, genético, biológico, antropológico, lingüístico, filosófico. No venimos a Alicia en el país de las maravillas. La Biblia no es un libro de leyendas. Tú agarras el libro del Corán de los musulmanes, agarras el Tripitaka de Buda, agarras los Vedas de los persas, cualquier libro sagrado que tú busques, nunca vas a encontrar
que está con un trasfondo histórico, geográfico, arqueológico, antropológico, biológico, demostrado por las leyes de la genética, por las leyes de la física. La Biblia tiene más matemáticas que Stephen Hawking, el más grande físico matemático ahorita de la historia, y que Alberto Einstein. Si tú te metes al hebreo, te encuentras que el número 7 en los 3 primeros capítulos de Mateo hacen una secuencia cada 7 números. Esto no pudo haberse hecho cuando ni las computadoras existían. Y esto es lo que nos está diciendo nuestro Padre Celestial. Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a bendecir, Él es el que nos quiere mostrarle todas las cosas para que nosotros no tengamos miedo. Acuérdense el pasado, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Qué es esta advertencia que nos hace? No quitemos nuestros ojos sobre el Dios de la Biblia. No pongas tus ojos en dioses falsos, en sectas falsas, en ideologías falsas, en mesías falsos. Desde Jesucristo todos han sido falsos mesías, falsos líderes religiosos. Se han levantado miles de hombres y se seguirán levantando, que proclamen y digan: yo tengo la panacea para la humanidad, yo tengo la respuesta para la humanidad, yo puedo cambiar México, yo puedo cambiar el mundo. Y el mundo cada vez cree más fácilmente la mentira que la verdad. ¿Qué va a ser el anticristo? La Biblia lo dice, se va a erigir en Europa y en el Medio Oriente y va a decir: ¿quién como yo? Yo soy Dios. Va a abolir los tiempos, las leyes, va a cambiar el calendario solar el anticristo, va a cambiar los 10 mandamientos. ¿Cómo es posible esto? Ya lo hemos visto miles de veces en la historia. Hace poco yo leí en un libro que el más grande empresario de los medios masivos de comunicación, llamado Ted Turner, dueño de la CNN, la cadena más fuerte que existe de medios masivos de comunicación, dijo al llegar a su oficina: yo ahora les voy a enseñar los 10 mandamientos. Y él hizo sus 10 mandamientos y obligaba a que los empleados que trabajaban en su compañía en la CNN leyeran los 10 mandamientos y se sometieran a ellos. Gracias a Dios que ya no es el dueño, ¿verdad? Ya hay una mezcla ahora de esa compañía y ahora él solamente ocupa un porcentaje mínimo de acciones. Pero cantidad de hombres millonarios, poderosos han dicho eso. Ahora no hay ley más que la mía. ¿Y cuántos hombres ustedes en casa dicen lo mismo? Aquí nomás mis chicharrones truenan, vieja mis chilaquiles, chamaco mis pantuflas, chamaca préndame la televisión. Llegas a tu casa sintiéndote el rey y no eres Dios. Eres siervo de tu casa, eres siervo de tus hijos, eres siervo de tus empleados, porque el que es al último es el más grande entre nosotros. Y el que sirve a los demás será puesto arriba de los demás. ¿Quieres que la gente te exalte? ¿Quieres que tu familia te reconozca? ¿Quieres que en tu empresa puedan decirte: mi patrón es lo máximo? Sirve a los demás, lávale los zapatos, lávale los pies, humíllate delante de tu Dios y Él te exaltará en el tiempo oportuno. Y finalmente dice Isaías en el capítulo 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. En otras palabras, una sola letra y palabra de la Biblia por eso se llama la palabra de Dios, porque es lo que Dios ha hablado y quedó impreso. Y Dios está detrás de este libro y nos dice en esta mañana todas las cosas que yo he hablado y las profecías que se cumplieron en el pasado. Si se cumplieron en el pasado, también se van a cumplir las del futuro. Porque yo haré lo que yo quiero y yo haré lo que yo he hablado. No mudaré lo que ha salido de mi boca. Y estas promesas son precisamente las que nos sostienen. Estas promesas son precisamente las que nos infunden el poder y el valor de vivir para Él. Tú y yo somos vulnerables porque somos seres humanos, tenemos pies de barro. Somos frágiles, Dios se acuerda de nuestra condición. Somos sujetos a depresiones, somos sujetos a desánimo, somos sujetos a ya no que a veces
yo se los digo con todo mi corazón, ¿cuántas veces no he amanecido así y tienes ganas de aventar la toalla y amaneces deprimido? No somos querubines y Dios sabe nuestra condición. Dios sabe que aún no estamos en el milenio, aún tenemos un alma, tenemos pecado dentro de nosotros, pero Él se compadece de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Si nosotros en ese momento nos hincamos y le decimos: Padre, ya no aguanto, ya no puedo, fortaléceme, y comienzo en ese momento, te alabo, y alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, y alabado sea el nombre de Jesús. Y a los 10 minutos que comienzas a alabar a Dios, en medio de tu depresión hay algo sobrenatural que sucede, como que se comienza a despejar la atmósfera y te das cuenta que esa depresión no es más que una opresión satánica contra nosotros, invisible, así como si llegara el chamuco y nos rodeara con una sombra y nos hiciera así, nos quiere como exprimir y nos sentimos así que ya no podemos, pero es porque Dios está adiestrando nuestras manos para la batalla. Es ahí cuando tenemos que descubrir que esa depresión no es psicológica, esa depresión no es por ninguna otra cosa más que de los demonios que nos quieren derrotar, que nos quieren hacer sufrir, que nos quieren ver derrotados, que nos quieren ver humillados y que nos quieren ver desanimados, porque un cristiano desanimado es un cristiano que no sirve para nada. Pero descubre a Dios en medio de tu depresión, en medio de tu desánimo, alábale. Hay un poder que no se puede nadie imaginar en la alabanza. Hay un poder cuando llegas aquí en la mañana y ves aquí, y tú llegas, ¡ay, qué ridícula se ve! Yo quiero rock. Si tú no sales de esa actitud tuya y llegas a la iglesia y no te animas, aunque llegamos así, ¿para qué es esta música al principio? Para comenzar a olvidarnos de todo y sí, gloria a Dios, está cayendo en mi casa, gloria a Dios, el Señor está en su trono, me dejó mi novia, gloria a Dios, hay un chorro de chavas más ahí por ahí, y comienza y te sales de eso, te escapas de esos pensamientos negativos que nos oprimen. Si tú haces eso, es porque confías en Dios. Y Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? 3 días de depresión, 4 días se vuelve algo crónico. Y sabes una cosa, ni el perro te aguanta. Y finalmente la Biblia nos muestra en este libro maravilloso de qué forma comienza, como lo vamos a ver en la próxima clase, con acusaciones en contra del pueblo de Dios. Después revelándonos el futuro reino de Dios y los juicios tan tremendos que van a caer sobre este mundo, que se describe en el capítulo 2, en el capítulo 10 y en el capítulo 24. Después vemos el llamado hasta el capítulo 6 de Isaías, donde Dios deja como una marca, como una cosa impresa, que para poder servirlo antes Isaías tenía que ver el trono que llenaba en el cielo y que los querubines alrededor de Dios decían: santo, santo, santo es el Señor. No es hasta que Isaías tiene un concepto adecuado de la santidad de Dios que Isaías puede decir estas palabras: heme aquí, envíame a mí. No es hasta que tenemos un concepto muy amplio de la santidad de Dios que podemos servir a la obra de Dios. Porque hasta que tú comprendas la santidad de Dios, eres un instrumento poderosísimo en sus manos, porque te vas a santificar, te vas a limpiar cada vez más, te vas a purificar cada vez más, porque sabes que estamos caminando con un Dios que es 3 veces santo. Y finalmente vamos a ver de qué forma termina este libro maravilloso, con los últimos capítulos describiendo el reino milenial, desde el capítulo 11 de Isaías, capítulo 60 al 66, de qué manera tan maravillosa se describe la vida que vamos a tener en esta tierra, cómo va a haber familias en esta tierra, en el milenio, va a haber reproducción sexual. No nos vamos a casar porque no vamos a necesitar un papel que garantice que le voy a ser fiel a mi esposa. Va a regir Cristo desde Jerusalén con el rey David como gobernador. Y en ese momento ya no va a haber nada de que engañes a tu esposa, ni mucho menos, porque en ese momento va a ser Dios el que castigue inmediatamente el pecado.
Y es un libro maravilloso que nos enseña finalmente a que si estas cosas han de suceder, amados santos de Dios, y el tiempo es corto, ¿cuánto más no haríamos bien en estar atentos a este libro como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana venga y resplandezca en nuestros corazones? ¿Cuánto más no haríamos bien en vivir una vida santa y pía, de entregar lo que tenemos al Señor, de vivir para el Señor, de ya quitarnos tantas banalidades y tantas tonterías y concentrarnos solamente en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en que lo conozcamos y en que sepamos en nuestro corazón que Él es Dios y no hay otro Dios fuera de Él? Oremos. Padre, te damos gracias por el libro de Isaías y el panorama breve que nos has permitido en este momento tener acerca de lo que tú, Señor, nos vas a hablar. Te pedimos, Padre, que cada vez que abramos este libro, lo abramos con temor y con temblor, sabiendo que eres tú el que nos hablas, y que estas palabras que le hablaste a tu pueblo hace 2700 años son las mismas palabras, principalmente para esta generación que estamos al borde de la destrucción mundial. Estamos en el precipicio ya, Señor, de los juicios, y donde nos damos cuenta que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, y que toda obra y toda palabra que hayamos hecho será traída a juicio, y que tú, Señor, le pagarás a cada persona conforme a todo lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. No os canséis pues de hacer el bien, porque a vuestro tiempo segaréis, dice el Señor. Estén firmes y constantes en la obra de Dios. No se desanimen, mi pequeña manada. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me fui para prepararles lugar. Me fui para que ustedes pudieran esperarme en santidad, en consagración, en esperanza, y creyesen que lo que yo os dije son palabras fieles y verdaderas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Me fui pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si yo di mi vida por ti, ¿cuánto más no te daré todas las cosas que tú me pidas? Pero acérquense a mí, busquen mi reino, y todo lo demás se los daré por añadidura. Gracias, Señor, porque nos amas con amor eterno, porque has tenido misericordia de todos nosotros, y por tu paciencia tan profunda que nos has dado para vivir para ti. En esta tarde tal vez haya personas que aún no tienen a Jesucristo en su vida, que aún no tienes al Dios vivo y verdadero, a quien debes de servir y para lo cual naciste tú y nací yo. Y en esta tarde, en esta mañana preciosa que Dios te da la oportunidad de escuchar su voz, su palabra, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón en esta mañana a Jesús, y ahí desde tu lugar invítale a tu vida como tu Señor y tu Salvador, diciéndole estas palabras: oh Dios, creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de la Biblia, Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te pido perdón por mis pecados. No quiero morir en mis pecados, y quiero vivir con esperanza y con seguridad los pocos días o años que tú me concedas en esta vida. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados. Te pido, Señor Jesucristo, porque creo que resucitaste a los 3 días, que entres a mi corazón como mi Señor, mi Salvador,
mi esperanza de gloria. Señor Jesús, fortaléceme, dame ánimos. Cuando me sienta decaído, deprimido, Señor, levántame, levántame, Señor, porque ahora escucho tu voz que me dice: no te dejaré tirado. Gracias, Señor, porque ahora confío en tu fuerza, ahora confío en tu poder, Señor, para vivir para ti. Entra a mi corazón, Señor Jesucristo. En este momento entra a mi vida. Te recibo como mi Dios y mi Salvador, y te doy las gracias porque ahora salgo de este lugar con esperanza de vivir para ti y con el poder y la fuerza que tú me darás hasta el día de mi muerte. Porque te lo pido y te doy las gracias en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Les esperamos. La cuarta conferencia de la serie Conociendo el fin de los tiempos, así se llama la serie.
Y para todos ustedes que las conferencias anteriores no las han conseguido o no las han oído, se las recomiendo. Permítanme brevemente hacerles un resumen. Hay algunas preguntas que son importantes a la luz de los acontecimientos que estamos actualmente experimentando y viviendo en el mundo a nivel internacional. Hemos visto de qué manera todos los sistemas de ideologías que los hombres han inventado están desmoronándose. En el área política, pues el comunismo duró 70 años, el siglo XX. De 1917, cuando Lenin hizo la revolución bolchevique, a 1989, que el comunismo se derrumbó. Confesando Mikhail Gorbachev, el último ministro ruso, que había fracasado porque sacaron a Dios. Esto en el área política. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el comunismo ya llevaba algún tiempo, comenzó a desarrollarse la democracia. Y pues la instituyó, ¿verdad? Estados Unidos de Norteamérica. Ganaron la Segunda Guerra Mundial y se postularon como la primera potencia económica, militar y económica del mundo. Pero entramos al siglo XXI y nos damos cuenta que también la democracia está desmoronándose. Y ahora todos los políticos, ideólogos, economistas están tratando de agarrar de la democracia, del capitalismo, del comunismo, del socialismo y hacer una nueva mezcla, otra sopa marucha. Porque no les ha funcionado ninguno de estos sistemas de ideologías. Un ejemplo es China, que se considera comunista y es capitalista. Háganme el favor nada más. Esto no existía hace 40, 50 años del siglo pasado. Si tú eras comunista o eras socialista, era imposible, que fue el problema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua Rusia, que Gorbachev confesó: fracasamos el comunismo por aislarnos del capitalismo y haber sacado a Dios de Rusia. Y ahora pues vemos que el comunismo se está uniendo con el socialismo, se oye un poquito más bonito socialismo que comunismo, y estamos ante un mundo donde somos testigos que nada que el hombre desarrolle o invente puede prevalecer por nuestra propia naturaleza caída, pecaminosa y la imperfección de los seres humanos. Necesitamos a Dios. Filosóficamente, los ateos, es imposible que un ateo en un debate actual pueda una persona adjudicarse ese calificativo de soy ateo. Porque ahora una persona que diga soy atea no sabe filosóficamente que es insostenible mantenerse ateo. Porque si una persona te dice ateo, filosóficamente lo destruyes, lo desmoronas, porque esa persona simplemente te va a decir: es que yo no creo en nada y no creo que exista Dios y que ahí acaba todo. En ese momento tú le dices: entonces tú te estás constituyendo en un Dios. Porque cuando una persona dice: yo no quiero ninguna deidad, no le quiero rendir cuentas a nadie, ni mandamientos, no quiero obedecer a nadie más que a mi propia conciencia y a mi propia moral que yo me voy a inventar, en ese momento esa persona se ha endiosado. Entonces, ateo sin Dios no existe, porque no crees en nadie y crees en ti mismo, y en ese momento te constituyes en un Dios, como los césares romanos, que se erigieron dioses para que los adoraran, porque también ellos, aunque eran politeístas, creían también, ¿verdad?, que ellos también eran dioses. Bueno, en fin, políticamente, religiosamente, filosóficamente, hemos llegado a un mundo caótico, a un mundo donde prevalece la angustia, la desesperación en las gentes. Vemos las caras en los centros comerciales, donde viajes tú, la gente, jajaji, jijijo, por arriba y por dentro están llorando, vacíos,
desesperados, sin esperanza, sin paz, inciertos, con estrés, tomando pastillas tranquilizantes, Secuanil, Valium, Prozac, etcétera, etcétera, por la causa e incertidumbre que reina en el mundo. Nosotros, la iglesia, la familia de Dios, hemos llegado a esta época y tenemos que saber que hay un Dios que nos dice: no temas, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, estaré contigo todos los días del mundo, pero acércate a mí. Hoy más que nunca acerquémonos a Dios. Y cuando hablo yo acerquémonos a Dios, estoy diciendo acerquémonos a la Biblia. Tú te separas de este libro, te separaste de Dios. Mis palabras, Jesús dijo, son espíritu. Lo que está aquí escrito entra a nuestro espíritu. El intelecto es enriquecido por la sabiduría divina, pero el espíritu es fortalecido, te da convicciones, te integra, te da visión, te da paz, y cada día esa esperanza a la que todos fuimos llamados crece dentro de ti. Sepárate de este libro. No me importa que te llames cristiano, presbiteriano, bautista, Viena para el mundo, lo que tú me quieras decir. Si tú te separas de este libro, has abandonado a Dios. Y cuando, escuchen esto, cuando nosotros nos separamos de Dios o abandonamos a Dios, en ese momento, ¿sabes una cosa? Dios no dice: mira, este ya se alejó de mí, rum el ramalazo, con una penca de nopales, dale duro. Dios no va a hacer eso. ¿Saben lo que hace Dios? Dios te deja para que en ese alejamiento que vas a desarrollar consecuentemente pecados escondidos, esos pecados van a operar en tu vida y Dios va a dejar que operen en tu vida, para que cuando operen en tu vida te des cuenta la destructividad y las terribles consecuencias de haberlo abandonado. Por eso la Biblia continuamente nos dice que no hay bendición más grande para el ser humano que saber que su presencia nos acompaña. Cuando Moisés le dijo: Señor, mira, por favor, de alguna manera voy con 2 millones de cabritos, porque eran cabritos los judíos en el desierto, ninguna oveja, eran puro cabrito, por favor. Y Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo. Era lo único que Moisés necesitaba saber, que él podría caminar en valles de sombra de muerte, con una cuñada mala, tienes de vecina una bruja, tu suegra te anda correteando con la escoba, te abandonó tu esposo, tus hijos están mal. No importa las circunstancias a nuestro alrededor, qué pesimistas o graves se encuentran, si la presencia del Santísimo está en tu vida, vences. ¿Qué vences? Vencerás la depresión, la frustración, el rencor, la amargura, la desesperanza que el mundo nos ocasiona. Pero todo está aquí. Y muchos cristianos inclusive se atreven a venir a la iglesia el domingo sin esto. Virgen, ¿a quién invocamos? La de todos los remedios, la de la Macarena, la de Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Increíble. Pero así está la cristiandad. Y se dicen cristianos, pero se separan de este libro. Es que el domingo va a estar en el pizarrón el versículo. Bueno, una de las cosas más maravillosas que encontramos en la Biblia, y de lo que se trata toda esta serie, ya no los voy a regañar. Una de las cosas más maravillosas en la Biblia que encontramos es que Dios ha establecido una semana profética de 7 días, porque en 6 días creó la creación y el séptimo descansó. Independientemente que detrás de esta semana
Tú pregúntale a cualquier persona que quieras en el mundo, ¿quién inventó la semana de 7 días? Nadie te va a contestar. Y cuando le preguntas a un neurólogo o a un psiquiatra o a un psicólogo, han descubierto que el ser humano es imposible que se mantenga ecuánimamente, que se mantenga con una salud integral mental verdaderamente sana si no descansa. Si tú trabajas 7 días a la semana y tienes ya un mes que no haces nada, que te desligas de tu trabajo, te vas al boliche con tus hijos, una buena película, vienes el domingo aquí, ahorita te vas a comer unos chicharroncitos o al Chapultepec, pero no vas a pensar en nada una vez a la semana, no puedes continuar caminando con salud mental. ¿Por qué? Porque aquí adentro nuestras neuronas son conexiones eléctricas que cuando tú haces comienzan a hacer así chispas y te comienzan a producir problemas mentales que te van a desenfocar de tu vida, de la sabiduría que necesitamos para el matrimonio, para consejos a nuestros hijos, para resolver otros problemas, porque estás tenso, estás tensa. ¿De dónde viene esa tensión? De tu incredulidad. Has llegado a ese punto simplemente porque no crees en Dios. No es cierto que creas en Dios. No es cierto que crees en la Biblia. No es cierto que estás memorizando la Biblia a diario. No es cierto que todos los días le echas tu ansiedad sobre él y llegas todos los días, Padre, el oro cayó, el dólar cayó, mi hija se fue, mi esposo me abandonó, mataron a mi perro, se comió un gato a los ratones de mi casa, etcétera, etcétera. Lo que pase en tu vida, si tú tienes paz y la presencia de Dios está contigo, porque tienes contacto con Él diario, con este libro, tú vas a vencer. Tú vas a ser y vas a formar parte de los vencedores que habla Cristo en el mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Los que vencieren, los que vencieren, los que vencieren, los que vencieren. Y dice 1 Juan 5, 4 y 5, esta es la victoria que ha vencido al mundo, los que somos hijos de Dios. ¿Eres hijos de Dios? Eres vencedor. Y si no eres vencedor, es porque realmente no has nacido de nuevo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, a partir de la semana que Dios estableció y se la dio a Israel para que descansaran el 7º día, a nosotros nos dio el primer día, que es el domingo. Ya no vamos a meternos mucho en eso, hablé en la antigua conferencia de esto. Y la cuestión es la siguiente: Dios le da a Israel la semana de 7 días para que entiendan que el sábado no hagan nada, piensen en Dios nada más, alaben a Dios con la familia, etcétera, etcétera, se desliguen de todos los pensamientos de la semana. Y le dio Dios a Israel también la semana de años. 6 años tu esclavo, tu siervo doméstico trabaja contigo. El 7º, en el año 7, lo vas a dejar ir. Entonces, este patrón lo vemos de una forma muy clara en la historia de la Biblia, porque si hacemos cuentas de Adán a Abraham, ¿cuántos años hubo? 2000. De Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a Cristo, 2000 años. ¿Cuántos llevamos? Muy bien. ¿Y de Cristo a nuestros días cuántos llevamos? Si para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día para Dios, estamos entrando o finalizando, ¿qué cosa? El año 6000 de historia. ¿Qué sigue? El día sabático o el milenio, que es el reino que Cristo prometió y en el cual se considera el descanso para nosotros, la iglesia, y para los judíos convertidos. Siguiendo este patrón, la pregunta es: ¿cuánto tiempo nos falta para que acaben estos 2000 años y sepamos de alguna manera, porque nadie puede poner una fecha para la venida de Cristo, podemos bíblicamente, de esto se trata esa serie, podríamos bíblicamente establecer un tiempo en el que realmente estemos seguros
sin ningún lugar a dudas, que nos encontramos en el año 6000 y que estamos a punto de salir del mundo para que Dios termine con Israel en la tribulación? Y la respuesta es sí, sí, sí. Esta semana que Dios establece en Israel es muy interesante. Veamos rápidamente, por ejemplo, en Éxodo capítulo 24. Ya ven por qué no trajeron la Biblia. En Éxodo 24, versículo 16, vemos estos 6 días que se repiten por todo el Antiguo Testamento. Esto es interesantísimo. Aquí en este pasaje Dios, recordamos, instruyó a Moisés que suba al monte Sinaí. Y ahí tenía que esperar, antes de reunirse con él, ¿cuántos días? Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 10 días. Los que trajeron la Biblia sí saben contestar. Por 6 días, ¿qué días ni qué 10? Por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. ¿Ustedes creen que es coincidencia esto? Cuando Dios menciona 5, 2, 15, 20, 40, nunca en la Biblia encontramos un solo número, algo que Dios relacione con la gematría, que es los números en el original hebreo, que no tengan un simbolismo profético. Apunten eso y recuérdalo como estudiante de la Biblia. Qué interesante que 6 días tenía que esperar Moisés. ¿Y por qué el séptimo? Porque era cuando Dios se iba a encontrar con Moisés. Veamos otro ejemplo, otra vez, de 6 días. Josué capítulo 6. Otro ejemplo donde se repite este mismo patrón en la toma de la ciudad de Jericó. Aquí se le instruye a Josué que ordene a los israelitas y a los sacerdotes que rodeen la ciudad de Jericó, cargando el arca y sonando los tutú, tutú, los chofares. Y veamos qué dice el pasaje, Josué 6 del 3 al 5. Veamos las órdenes. Rodearán la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto harán durante 6 días. Qué interesante, otra vez. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día, otra vez el día del descanso para Israel, el día del reposo, este séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán el shofar o las bocinas que Dios les dio para que ellos pudieran tocar. Vemos nosotros también que en el Antiguo Testamento se repite el patrón: 6 días y al séptimo te va a recibir Dios, 6 días Josué y al séptimo va a caer esto. Y esta repetición la encontramos de una forma interesante y misteriosa cuando Cristo se transfiguró con los discípulos. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 9, y veamos otra cosa tan interesante de por qué otra vez 6 días y en el séptimo Cristo se transfigura. Dice Marcos capítulo 9. También les dijo, de cierto, algunos de los que están aquí: no gustarán en la muerte hasta que hayan visto al reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva aparte, solos, a un monte alto, y se transfigura delante de ellos. Qué interesante, otra vez la repetición de los 6 días, y al séptimo día algo sucede
en la presencia de Dios. Pregunta ahora muy bien: ¿cuál es el simbolismo, familia de Dios, damas y caballeros que nos visitan por las redes sociales? ¿Cuál es el simbolismo de estos números? Sabemos que el número 6, si lo quieres apuntar, representa al ser humano. Porque en 6 días Dios creó a Adán y Eva. Es el número del hombre. Cuando al terminar el Apocalipsis, en el capítulo 13, se relaciona al enemigo póstumo de Dios, el anticristo, se le une a 3 números: 6, 6, 6. ¿Por qué? Muy bien. Si el 6 es el número del hombre y el 3 es el número de la Trinidad, nos damos cuenta que el anticristo es el hombre elevado a Dios. 3 veces el 6 es la exaltación del anticristo queriéndose hacer Dios. Entonces, todo en la Biblia tiene un significado, se llama gematría, si lo quieres apuntar, cuando se relacionan los números con las letras, las 22 letras que contiene el alfabeto de los hebreos. Entonces, sabemos que el número 6 es el número del hombre y el 7 es el número de la perfección moral. ¿Se acuerdan del menorá? Es el símbolo, ¿lo ven aquí? El menorá es el símbolo que adoptamos nosotros de hace 35 años. El menorá se encuentra al final del Apocalipsis, aunque se los dio Dios al Antiguo Testamento, a los hebreos. Pero síganme con cuidado. El menorá significaba en el Antiguo Testamento la luz. Y en el Nuevo Testamento aparece en Apocalipsis capítulo 1. Y a Cristo aparece en medio. ¿Y qué hay a la izquierda? ¿Cuántos ramitas? 3. ¿Y del lado derecho? 3. Muy bien. El número del hombre unido a Cristo, entramos a la perfección. Cualquiera que me escucha, tú como ser humano, sin Jesús, eres una persona incompleta. No es hasta que Jesús entra a nuestra vida que subimos a un rango donde comenzamos, aunque no lo alcancemos en esta vida, de espiritualidad, donde la mente se nos abre y comenzamos a entrar a la dimensión espiritual mediante la Biblia, y nuestra vida comienza a ser restaurada, porque Jesús ha entrado y nos convertimos en la luz del mundo. Y tú eres la única luz en el salón de tus clases. Tú eres la única luz en tu taller de carpintería, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en tu taller de surcido, en tu escuela, donde quiera que vayamos. Estamos en un mundo en tinieblas. Ahora en Navidad te vas a juntar con personas de tu familia que no saben nada de nada más que pásame la de Tequila Cuervo. Y viva Jesús y viva Zapata también. Y si tú en estos tiempos en la que la gente está predispuesta de una forma sensible por Jingle Bells y Noche de Paz, hay un espíritu de melancolía en el mundo, etcétera, etcétera, si no aprovechamos, para eso lo hacemos, porque sabemos que Cristo no nació el 24, pero lo aprovechamos para que en este espíritu en que se encuentra el mundo demos testimonio de Él. Y ahora en Navidad, ay de aquel cristiano que tenga una noche de Navidad o que la pase con sus familiares y en toda la noche y en todo el día, ni el 25 hablaste de Jesús o les dijiste, por favor, pido la palabra. No me importa lo que van a decir de mí, quiero decirles que la Biblia dice, siempre digas, la Biblia dice que un hombre murió hace 2000 años. Querida familia, amigos que nos visitan, la Biblia dice que Él pagó por tus pecados, que Él murió y resucitó, fue enterrado y resucitó al 3 días. Ese hombre ha entrado a mi vida y no les puedo decir más que Él vive. Y quiero decirles a ustedes que necesitan
arrepentirse de sus vidas e invitarlos a sus vidas, a su corazón. Si te hacen caso o no te hacen caso, no es tu problema. Los resultados se los dejamos a Dios. Tú cumple con el ministerio que Dios nos ha dado. Vayan y den estas noticias al mundo entero. Y si tú no lo haces, es porque no tienes el Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si tú estás chico palas, y hay que van a decir de mí mis cuñaditos, y por aquí por allá, esta cobardía que te invade te denota que no tienes el poder del Espíritu Santo, y por eso no das testimonio. Te engañas, no es cierto que eres cristiano. No es cierto que eres cristiano. No sigas engañándote más. Dios no nos ha dado espíritu de poder. Y recibirán poder, Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me serán. ¿Lo está haciendo? La única evidencia que habla que tú eres cristiano es que hablas de Jesús. Y no te importa la reacción, ni lo que digan, ni la persecución a la que te puedes enfrentar. Porque lo único que te interesa es cumplir con la responsabilidad de ser testigo del Hijo de Dios. Ahora bien, una vez que vemos que el 6 es el número del hombre y el 7 la perfección, el resultado de todo esto, de tantos 6 y el séptimo, el 6 y el séptimo, es que tenemos un patrón en la Biblia, un patrón que Dios nos ha dejado para que comprendamos la forma cómo se desarrollará la historia. 6,000 años de historia, estamos a punto de entrar al 7,000, que es el milenio donde Cristo viene. Y Dios nos ha prometido esto. Así pues, hemos visto que hay un patrón en la Biblia y un plan de Dios. Y esta es la razón también, ¿verdad?, de poder comprender el gran panorama que tenemos en la Biblia de Dios para entender dónde nos encontramos ahora. Lo único que podemos decir con seguridad es que nos encontramos en el año 6,000. De eso no hay dudas. Porque de Adán a nuestros días ha habido 6,000 años de historia de acuerdo a las genealogías de la Biblia, con diferencias de años bisiestos. Cuando se cambió el calendario lunar, que es de 360 días, por el calendario gregoriano, que le aumentaron 5 días, minutos, segundos. Estamos en años 365 días, los judíos son sus años de 360. Entonces ha habido bastantes cambios y decimos que estamos en 2019. Pero realmente, si estamos en 2019 y realmente estamos contando los años de 360 días de parte de Dios, nos encontramos en la orilla de la venida de Jesús por nosotros. Ahora tenemos que ver este grande panorama, ¿verdad? Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, en el Nuevo Testamento, y vamos a seguir buscando estas piezas del rompecabezas, porque se nos advierte que en los últimos días, si estamos en los últimos días, vendrían muchos burladores haciendo mofa del cristianismo, de la Biblia y de los últimos tiempos, como yo he oído a líderes cristianos decir: es que el mismo ronroneo es de hace muchos años. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, y hasta ahorita no ha venido. Simplemente estas personas ignoran el plan profético de Dios, es todo. Y están expresando barbaridades, porque no entienden que si no ha venido es porque no se ha cumplido todavía los 2,000 años que tienen que cumplirse de la época de la gracia y de la iglesia, que es la que estamos viviendo tú y yo actualmente. Segunda de Pedro 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, Pedro tenía interés que lo supiéramos,
que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida o de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, dice Pedro, los que se burlan, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron deshechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres antiguos. Mas, oh amados, versículo 8. Atención, mas por favor pongan atención, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En otras palabras, deja de hablar tonterías, dejen de hablar barbaridades. Es que si no te ha amanecido es porque a la ley y al testimonio no has recurrido. Piensas que el Señor no ha venido y se ha tardado porque no has hecho un cálculo de entender que no puede venir hasta que no termine la época de la iglesia, que son 2000 años. Y esta verdad se repite en el Salmo 94, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son para Dios como un día. Muy bien. Ahora vamos a echarnos un clavado más profundo todavía. Vamos al libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 5, y vamos a encontrar y descifrar otro misterio escondido, maravilloso, que tal vez muchos lo habíamos leído, y yo hasta hace algunos meses también pude, ya realmente me resaltó así, como decían los griegos, eureka. Cuando los griegos descubrían algo decían eureka, o sea, se hizo la luz, o recorcholis, zambomba, lo he encontrado, lo he descubierto, de repente, ya lo entendí. En Oseas capítulo 5, hasta ahorita hemos podido identificar el patrón de los 6000 años de historia humana, compuesto por las semanas de días que Dios le dio a Israel. Pero ¿cómo sabemos, qué es lo que vamos a continuación a tratar de responder, cómo sabemos que en este plan profético de Dios va a continuar como es esperado? O sea, ¿cómo tenemos la seguridad? Viene la pregunta lógica, válida, que son 6000 años. ¿Por qué no 1500 años? ¿Por qué 1000? Hermano, ¿no estará usted equivocado y serán 2100 años? Cuando entremos y abordemos ahorita esta profecía comparada con otras, vamos a ver con qué claridad el Espíritu Santo nos muestra lo que nos continuará mostrando a través de la Biblia. ¿Acaso, otra pregunta, la iglesia se tiene que conformar con el plan profético de Dios? ¿Cómo sabemos que el tiempo de la iglesia son de 2000 años exactamente? Muy buenas preguntas. Para responder es interesante estas preguntas, vamos a examinar algunos pasajes de la Biblia. Oseas 5, del 15 al capítulo 6, versículo 2. Oseas 5, comenzamos en el versículo 15. Por favor, saca tu microscopio y tu lupa. Dice así: andaré y volveré a mi lugar. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Se acuerdan?
Familia de Dios, ¿se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén llorando? Y dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y como la gallina a los pollitos los he querido y ustedes no quisieron. ¿Y se acuerdan lo que Jesús dice a continuación? Baruch Hashem Adonai Eloheinu, en el hebreo, que dice: me dirán hasta que me digan, Baruch Hashem, hasta que ustedes me digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, regresaré a Jerusalén. O sea, hasta que Jerusalén se convierta espiritualmente, Jesús no puede regresar a Israel. Y 600 años antes, el profeta Oseas dice: ¿de quién creen ustedes que está diciendo, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado? ¿De quién está hablando? De Jesús. Oseas se adelantó a las palabras proféticas de Jesús. Hasta que cuando yo regrese, reconocerán su pecado y buscarán mi rostro, en su angustia me buscarán, que será el tiempo de la tribulación. ¿Vamos bien? ¿Capiche? Capítulo 6. Vengan y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Por favor, saquen su lupa. Nos dará vida, subraya la palabra vida. Después de 2 días, al tercer día nos resucitará. Subrayen la palabra resucitará. Son 2 palabras diferentes, vida y resurrección, que vamos a explicar. ¿Después de cuántos días les dará vida Dios a Israel? ¿Serán días de 24 horas? Días de años, 2000 años. Ya me voy. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver los que traen su Biblia? Vamos a rascarle más. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Muy bien. Vemos nosotros la frase hasta que digan, que estaba profetizado en espera de que regresara el Mesías a Israel, y hasta entonces Israel podría tener vida. ¿Cuánto tiempo tiene Israel que esperar para que regrese el Mesías? 2 días, de 1000 años cada uno. Entonces, aquí completamente, sin ningún lugar a dudas, se nos muestra que tienen que cumplirse los 2 días proféticos de 1000 años cada uno para que Jesús regrese. Pero vamos a seguir escarbando. Este alejamiento del Mesías, acuérdense que lo rechazaron después de que lo crucificaron. Israel entró en un estado de angustia y de aflicción aproximadamente hasta 1948. Durante casi 2000 años, Dios, cuando la Biblia dice volteó su rostro, significa te abandona. Cuando Dios dice Dios volteó su rostro sobre Israel, dice Dios a Israel: ahí nos vemos, ahorita no tengo nada que ver con ustedes, ahorita voy a introducir en lugar de ustedes a otra entidad que se llama la iglesia. Y la iglesia, voy a caminar con ella estos 2000 años en que ustedes, bye. Y tengo que terminar con la iglesia cuando terminen los 2000 años para que ustedes, yo siga con ustedes, porque no los he abandonado. Ahí se me quedan en la banca, no entran a la final. Ahí se me quedan en la banca. Romanos 10, 11 y 12, Dios no ha acabado con Israel. Romanos 9, 10 y 11, Dios no ha acabado con Israel. Ahí están esperando, porque la semana 70 de Daniel faltan 7 años. Entonces, cuando la iglesia sea sacada del arrebatamiento, no puede Dios, hasta que salgamos del mundo, poder seguir con Israel.
Y eso es donde Él va a sellar a 144,000 judíos. Ya no nosotros los gentiles, va Dios a regresar con Israel. Y en todo el Apocalipsis encontramos a los israelitas, aunque va a haber gentiles convertidos, pero no puede Dios acabar con nosotros hasta que nos saque y comenzar con Israel. Se tienen que cumplir los 2000 años que dijo Oseas y que vamos a seguir viendo que los repitió Jesús. Ahora, muy bien, noten ustedes la distinción entre tener vida y resucitar. Estos dos términos no significan lo mismo, porque ocurren en tiempos diferentes. Tener vida es antes de resucitar, ¿no? Tú no puedes resucitar si no tienes vida eterna. Entonces Dios nos da primero la vida eterna y se nos promete la resurrección, ¿correcto? La promesa de tener vida significa el avivamiento nacional de Israel, no su conversión. Y en 1948, que Israel regresa a su tierra, Dios le dio vida nacional. Se levantaron de entre los escombros de las naciones y la dispersión mundial y se reunieron por primera vez dentro de la época de nosotros. ¿Saben qué significa esto? Pues no que Dios, hasta que se cumplieran 2000 años, ya Israel, bye. Lo que está haciendo Dios es que cuando en el 48 David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, el 14 de mayo a las 5 de la mañana sacaron el shofar, tu, 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 tu. Y el sonido que hicieron en el 48 es el sonido del shofar que en el libro de los números se hacía para llamar al pueblo. En el 48 se tocó el shofar. Los judíos no lo entienden, nosotros sí. Dios nos tocó el shofar en el 48 para decirnos: ¡ahí vengo! Reúnanse, comiencen a buscarme. Estamos hablando de hace casi 70 años, 65, 70 años. Pero el segundo shofar en la guerra de los 6 días, 1967, junio de 1967, el general Moshe Dayan, ganan a todos los árabes la guerra, y en el 6º día agarra Moshe Dayan, número 2, doble toquido, Jerusalén es nuestra. Primero la tierra, ahora Jerusalén, aunque no del todo. Y en el siglo XXI, el presidente de los Estados Unidos, Trump, llámale como le quieras llamar, no me interesa cómo le llames. El presidente de Estados Unidos dictamina, establece que la embajada de Tel Aviv sea colocada en Jerusalén. Nunca en 2000 años había pasado esto. 3 hechos inauditos suceden simplemente para decirnos a nosotros: escuchen, si yo estoy a punto de terminar con ustedes, ya vamos a llegar al año 6000, ya les toca el shofar en el 48, en el 67, y ahora quiero que sepan dónde se encuentran. Prepárense para que sean dignos de no pasar la tribulación. Dios nos está hablando. Dios no quiere que mañana amanezcas en el infierno. Dios no quiere que te sigas llamando cristiano y te sigas engañando simplemente porque vienes a un lugar a reunirte. Dios quiere sacudirte las fibras más íntimas de tu alma para que despiertes a la realidad si eres o no eres, para que te examines a ti mismo, porque el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Ahora, muy bien, la segunda promesa, marcada por el tercer día, apunta hacia el renacimiento espiritual de Israel. Y esto sucederá cuando, Romanos 11, 25, 26, cuando Jesús venga, todo Israel será salvo. Ahorita Israel regresó a su tierra, ganaron las guerras,
Ya la embajada está en la ciudad de Jerusalén, pero los judíos siguen rechazando a Jesús. Los que nos acompañen el año que entra a Israel en junio, lo vamos a descubrir cuando vayamos al Muro de los Lamentos. Cuando entremos al Muro de los Lamentos, antes de entrar, hay como un puesto que nos dan kippahs así de cartón, y tú no puedes acercarte al Muro de los Lamentos sin la kippah. Nos tenemos que someter porque es la costumbre de los judíos. Creen que es es una blasfemia acercarte sin que te cubra la cabeza, cuando nosotros se nos dice en 1 Corintios 11 que para el hombre es deshonroso cubrirse la cabeza. Bueno, pero así son ellos, ¿verdad? Son los religiosos. Y cuando llegamos a algunos lamentos, vas a encontrarte a judíos enfrente de los lamentos vestidos de negro, con caireles, con sombreros, casi quizás se lo ponen después, pero los religiosos ortodoxos tienen sombrero y están así. Y agarran papelitos y los escriben y los meten entre las hendiduras de las piedras del Museo de los Lamentos, para que cuando venga el Mesías, esas oraciones que introducen en las piedras se cumplan. Con la única diferencia que cuando ven el Mesías, no es el Mesías que ellos esperan, será el anticristo, que los entrampará y les hará creer que es el Mesías con los milagros que va a hacer. Y muchos escogidos cristianos también se van a ir con la finta y van a ser engañados. Entonces es una religiosidad en Israel ahorita impresionante. Y si tú en el Muro de los Lamentos, se los advertimos a todos los que nos acompañan, mencionas la palabra Yoshua, te apedrean, te adelantas al rapto. A mí me lo hicieron, no me apedrearon, me salvaron. Pero yo no me acuerdo, hace 3, 4 años, la última vez fuimos a Israel, yo no sabía. Gracias a Dios estaba conmigo un rabino argentino, judío, y comencé a testificarle a Jesús, y me rodearon como 10 rabinos, y me veían así con unos ojos horribles. Y yo estaba demostrándoles con el Salmo 22 y Isaías 53 que Jesús es el Mesías, pero estaban así tan expectantes y me decía desde atrás el misionero que teníamos: vente, me dice, te van a aventar pedradas ahorita, vente corriendo. Yo le decía que no te entiendo, ¿qué onda? Total que el rabino argentino, de alguna manera Dios le tocó el corazón, me agarró y me sacó y me llevó hasta afuera del Muro de los Lamentos, y ahí me dijo, me enteré 2 años después que ahora es pastor en Argentina. Se convirtió a Jesús. Gracias, Padre. Tu palabra no vuelve vacía. Ahora, muy bien. Y en penúltimo lugar, estos 2 días son muy interesantes porque, repito, ya Dios le dio vida nacional, va a venir la vida espiritual. Y vemos nosotros que cuando Jesús vino, continuamente estuvo diciéndoles a sus discípulos: me voy y regreso. Lo que dice Oseas: me iré y regresaré. Vamos a ver rápidamente algunos pasajes. Juan 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 33. Esto es precioso en la Biblia. Dice Juan 7, 33, está Jesús hablando. Entonces Jesús les dijo: todavía un poco de tiempo, o sea, aquí está hablando ya semanas antes de su crucifixión. Vean cómo Cristo tenía su calendario y su agenda perfectamente trazada. Cuando llegó el día de su muerte, cenó la última cena. ¿Se acuerdan qué les dijo? Jesús sabía en la última cena que era la última cena, que no iba a desayunar ya con los discípulos. Él sabía perfectamente bien el día, la hora, los segundos en que iba a morir. Su agenda estaba clarísima, la que el Padre le dio antes de bajar al mundo. Y comienza a anunciarles: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. ¿De qué está hablando? De su resurrección, que no se iba a quedar en la tumba. Los discípulos no lo pudieron entender. Juan capítulo 14,
un pasaje que todos se saben de memoria, ¿o no? No se turbe vuestro corazón si creen en Dios. Lo primero, no te intimides, no permitas lo que va a pasar en el mundo, no entres en depresión, en desesperación, en ansiedad, no pierdas mi paz, mantente tranquilo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, no temas a nadie. Por favor, quiero que entiendas, si tú crees en Dios, crees en mí también. Y fíjense lo que dice a continuación: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy a prepararles lugar. ¿De qué está anunciando? De que iba a morir y que iba a irse a otro lugar, que iba a resucitar. Es de lo que está diciendo. ¿Qué leímos en Oseas? Me iré y regresaré cuando ustedes venga la angustia y la tribulación me buscarán. Lo que estaba diciendo Oseas estaba profetizando lo que Jesús iba a cumplir. Y si me fuere, versículo 3, les prepararé lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, que es el rapto, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Sin embargo, para terminar, aun cuando Jesús anuncia todas estas cosas al pueblo de Israel, sabemos que nadie entendió lo que estaba diciendo. Y lo mismo va a pasar con la iglesia. Miles, millones de cristianos ahorita en el mundo entero todavía no entienden qué es el cristianismo. No hablan de Jesús, no comparten el evangelio, no viven las vidas que Dios quiere que vivamos. Dicen, pero sus hechos lo niegan. Lo mismo va a repetir. Si todavía no entienden que el barco se está hundiendo ya en el mundo, que estamos en un mundo podrido, completamente putrefacto, que ya huele a basurero, todo el mundo, las naciones, la política, todo está ya echándose a perder, y los cristianos siguen con sus telenovelas, pensando, ¿qué carrera voy a estudiar? Una que deje feria. Y si no transo, no avanzo. Y si esto, y es increíble que así va a sorprenderte el arrebatamiento de la iglesia. Aun cuando actualmente nos encontramos en la época de la iglesia, escuchen esto es importantísimo para terminar. La iglesia cristiana no es la fuerza que guía el plan profético de Dios, es Israel. Por eso hace 70 años, en el 48, Dios hizo, ante la expectación del mundo, una nación, la hizo renacer en un solo día, para recordarnos que el plan profético se cumple en Israel, porque es el factor crítico que Dios usa para mostrarnos en qué tiempo nos encontramos. Israel es el termómetro de Dios. Comenzó llamando a Abraham y terminará llamando a los judíos en Apocalipsis capítulo 5 en adelante. Nosotros estamos en un tiempo intermedio, como una familia nueva que Dios formó, para que demos el último mensaje al mundo, a los gentiles, y entonces vendrá Jesús por nosotros, nos llevará y terminará la semana 70 con Israel. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Estás tú 100% seguro que si tú murieras hoy en la noche, pero sin ninguna duda, te irías con Jesús? Nadie levante la mano. Pero tienes esa seguridad absoluta. Si no la tienes, dile estas palabras a continuación en el silencio de tu corazón. Puedes inclinar tu cabeza y decirle: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo abrió las manos, su cabeza fue coronada con espinas, fue enterrado y resucitado al tercer día. Este mensaje glorioso que me das esta mañana
me llena de una esperanza que yo no tenía, sabiendo que puedo dormir ya tranquilo, tranquila, porque ahora eres mi Señor, eres mi Salvador, porque creo que en esa cruz pagaste con tu sangre las iniquidades, las transgresiones, las abominaciones de mis pecados pasados, y que ahora yo puedo descansar en paz, sabiendo que tú los llevaste en la cruz, que a los 3 días volviste a vivir, tal como lo prometiste.